¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Jimena Guzmán Cuevas conducía su auto en el intenso tráfico de la calzada de Tlalpan, una suerte de semiautopista que conecta el centro de la Ciudad de México con el sur. Se detuvo en la intersección con Avenida Napoleón para esperar la llegada de su compañero de trabajo, José Muñoz Vega. Mientras la escena transcurre, un hombre se ubica delante del auto con su casco de motociclista colocado en su cabeza y simula que pretende cruzar la calzada. Cuando Muñoz Vega se acerca al vehículo para abrir la puerta del acompañante, este hombre abre fuego contra él. Luego dispara al parabrisas delantero del auto. La conductora intenta acelerar, pero apenas logra hacerlo antes de ser alcanzada por las balas. El vehículo, un Audi Q2, se desplaza unos pocos metros lentamente antes de detenerse contra un poste. El asesino huye rápidamente y desaparece de la escena. Horas más tarde será encontrada la moto en la que presuntamente huyó y luego abandonó y una camioneta a la que se habría subido a continuación. Al día siguiente sería hallado otro vehículo que habría sido usado luego de abandonar la camioneta. En la escena del crimen fueron encontrados 8 casquillos pertenecientes a una pistola de 9 milímetros que no presenta antecedentes de haber sido usada en crímenes anteriores. José Muñoz Vega recibió 8 impactos de bala, mientras que Jimena Guzmán Cuevas recibió 4 impactos. Cuando esto ocurría, el reloj ya marcaba las 7 de la mañana pasadas y en el Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum había dado comienzo a la mañanera de esa jornada. Guzmán Cuevas era la secretaria particular de la alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada. Por su parte, Muñoz Vega era el asesor más cercano a la alcaldesa. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que hace 5 años sufrió un atentado muy similar a plena luz del día, se encontraba en el estrado donde se realizan las mañaneras a pocos metros de Sheinbaum. Fue el primero en recibir el parte policial. Minutos después, lo podemos ver en este vídeo, la presidenta tomaba la palabra para anunciar que se había perpetrado este asesinato. Escuchémosla. Quisiera dar una información muy relevante. Por eso estábamos comunicándonos con el secretario. Teníamos información, pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. No habrá impunidad. Los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia. Desde el gobierno de la Ciudad de México enviamos condolencias a sus familiares. Desde el gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Jimena Guzmán era socióloga y había acompañado a Brugada desde el gobierno de la alcaldía de Iztapalapa. Llevaba su agenda, conocía cada uno de sus movimientos. Cuentan nuestros compañeros de Diario Red América Latina que tanto Jimena Guzmán como José Muñoz eran piezas claves para el funcionamiento del equipo encargado de gestionar la capital. A las 11:40 de la mañana, Clara Brugada encabezó una conferencia de prensa en el Palacio del Ayuntamiento y recordó así a sus compañeros. Muy triste por la pérdida de Jimena, de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México. Jimena, una mujer maravillosa, incansable, buena, muy buena. Y a Pepe lo conozco casi de niño. Es una de las personas más inteligentes que he conocido y sumamente responsable. En el gabinete de la ciudad nos encontramos profundamente consternados y de luto por perder a 2 compañeros entrañables. ¿Quiénes fueron los autores materiales? ¿Quiénes son los autores
intelectuales. ¿Cuál es el mensaje que pretendían transmitir? La fiscal que investiga el caso, Berta Alcalde, señaló que fue un crimen planificado, pero agregó que aún no cuenta con una hipótesis firme y se considerarán todas las líneas de investigación. No es la primera vez, como ya habías mencionado, que los mexicanos son testigos de atentados contra figuras públicas provenientes de la política. Sin embargo, no es habitual que eso ocurra en la Ciudad de México, como es el caso. Para que nos hagamos una idea, muchos militantes recordaron estos días otro crimen que también sacudió los círculos de la izquierda en México de hace 37 años. En julio de 1988 fueron asesinados en la Ciudad de México el abogado Javier Obando y su secretario Román Gil. Fue en medio de la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas contra Carlos Salinas de Gortari. Obando y Gil eran los responsables de la red de defensa del voto que ofrecería un blindaje contra un eventual fraude electoral, y su asesinato fue un duro golpe para el movimiento cardenista. Ahora este crimen, por el perfil de las víctimas, que no eran, como dicen nuestros compañeros de Diario Red, figuras públicas ni estaban relacionadas con la ejecución de las políticas públicas, por las circunstancias también en las que se produce, algo sin motivos aparentes, pues parece tener la misma intención, sembrar el terror en el seno del gobierno de la Ciudad de México. El crimen contra Jimena Guzmán y José Muñoz se da en el contexto de una estrategia de seguridad que lleva a cabo el gobierno nacional y también el de la Ciudad de México en contra de las organizaciones delictivas más poderosas del país dedicadas al tráfico de drogas. Se trata de un golpe muy duro contra todos. Y es por ese motivo que nuestros compañeros de Diario Red de América Latina señalan que en el Ayuntamiento de la Ciudad de México creen que se trata de un mensaje para la alcaldesa Clara Brugada, para la 4T y para el conjunto de la izquierda mexicana. Ahora, ¿quién manda ese mensaje? Bueno, la organización que aparece primera en la lista de sospechosos es el Cártel Jalisco Nueva Generación, actualmente considerado como el más poderoso de estos entramados criminales. Esta misma organización atentó contra el actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en el sexenio anterior, como decíamos. El cártel está dirigido por su fundador, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Tiene origen en el estado de Jalisco, en la costa del Pacífico, pero actualmente sus tentáculos llegan a buena parte del territorio del país, con fuerte presencia en Querétaro y en Chiapas. El sureño estado de Chiapas es un territorio clave para la logística criminal en función de dos cualidades. Por un lado, colinda con Guatemala, lo que lo convierte en un eslabón necesario para el tráfico de drogas y de personas desde el sur con dirección a México y Estados Unidos. Y además, su terreno selvático es ideal para la radicación y el ocultamiento de los laboratorios para la fabricación de droga. La otra organización de mayor importancia en la actualidad es el llamado Cártel del Golfo, que tiene origen en el estado de Tamaulipas, en la costa del Atlántico. La geografía criminal de México incluye otros cárteles de relevancia como el de Sinaloa, que encabezaba el Chapo Guzmán hasta su detención, el de Noroeste, con centro de gravedad en la ciudad de Nuevo Laredo, fronteriza con Texas, o también la nueva familia michoacana, fuerte en el estado de Guerrero. Luego, debajo de estos grupos hay una infinidad de cárteles de menor relevancia que van subiendo y bajando en el ranking criminal, que se dividen y se subdividen, que establecen alianzas que en algunas ocasiones perduran y en otras terminan a los tiros. En esa larga lista podemos mencionar a los Zetas, ya desaparecidos, a los Caballeros Templarios o al Cártel de Tijuana. Pero tampoco termina ahí la cuestión. Aún más abajo de los cárteles con alcance nacional, aquellos que se ganan los titulares de los medios de comunicación internacionales, pululan una infinidad de cárteles menores de alcance local. Solo en la Ciudad de México la policía cuenta con un listado de 50 organizaciones donde aparecen nombres tan llamativos como los Hortelanos, los Bonitos, los Relojeros o los Tanzanios. Estos grupos locales suelen establecer alianzas con cárteles nacionales para apoyar su expansión y combatir a un vecino, o pueden terminar siendo absorbidos por organizaciones más grandes. En este universo que podríamos llamar como la segunda división de los cárteles, aparecen los nombres de dos organizaciones enfrentadas que hay motivos para pensar que podrían tener relación con este atentado. Por un lado, la Unión Tepito, asociada al debilitado cártel de Sinaloa, y por el otro, los Anti-Unión, aliados a Jalisco Nueva Generación.
Cuando hablamos de cárteles pensamos en tráfico de drogas, pero las actividades de estas organizaciones no se reducen a ese asunto. Junto al tráfico de drogas tenemos siempre la cuestión del lavado de dinero que se genera en la actividad. Mover y blanquear esa masa de recursos necesita de una infraestructura capaz de canalizar miles de millones de dólares. Abogados, contadores, escribanos, bancos, cuentas en paraísos fiscales y grandes volúmenes de billetes que se mueven en efectivo dentro de un país o atravesando sus fronteras. En fin, todo ese dinero que Milei hizo hace unos días un llamamiento para que lo lleve en Argentina sin ningún problema, diciendo que no le molestaba que viniera de actividades ilícitas, que eso era un dato irrelevante. Ese mismo dinero, sí. Bueno, además del tráfico de drogas, estas organizaciones se dedican también a otras actividades muy lucrativas como los secuestros, la extorsión, la trata de personas, el manejo de redes de prostitución, los asesinatos por encargo, incluso intervienen en actividades de menor densidad criminal como el cobro por espacios para comercios ubicados en la vía pública. Esta intrincada geografía del crimen genera que a la hora de investigar un atentado como el sucedido el lunes se abra todo un abanico de posibilidades para los investigadores. La DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, es la agencia estadounidense especializada en el combate del narcotráfico. Cuando dice algo, bueno, siempre conviene tomarla con pinzas, ya que se dedica al mismo tiempo a combatir el narcotráfico y a administrarlo en favor de intereses estadounidenses. Dos cosas que, bueno, a priori suenan incompatibles, ¿no? Así como para Estados Unidos hay hijos de puta que son nuestros hijos de puta, la DEA bien podría tener como consigna interna que hay narcotraficantes que son nuestros narcotraficantes. Y hecha la aclaración y con la pinza en la mano, la DEA ha señalado que en la actualidad los principales cárteles nacionales están intentando poner un pie en la capital del país. Para hacerlo, han establecido alianzas con organizaciones locales que a su vez derivan en enfrentamientos cruzados. Bueno, ni corto ni perezoso, el secretario de Estado Marco Rubio vio en el atentado la oportunidad de utilizarlo a favor de la agenda que impulsa su gobierno, el gobierno de Estados Unidos. Como sabemos, la administración Trump ha estado presionando a Claudia Sheinbaum para intervenir en suelo mexicano, ya no solo con sus servicios de inteligencia, sino incluso con la fuerza militar. En una sesión informativa con congresistas estadounidenses, Marco Rubio dijo esta semana que los cárteles que operan en México y amenazan al Estado están armados con armas que se compran en Estados Unidos y se envían allí. Queremos ayudar a detener este flujo. Bueno, hasta aquí una declaración de buenas intenciones, pero la frase clave está al final. Hay partes de México gobernadas por cárteles, dijo. 6 de estos cárteles han sido declarados por la administración Trump como organizaciones terroristas. Se encuentran dentro del mismo listado junto a otros buenos muchachos como pueden ser los de Al-Qaeda, el Frente al-Nusra o el ISIS. Ahora Marco Rubio nos dice que hay partes de México que son gobernadas por estas organizaciones terroristas. ¿Somos los únicos desconfiados o esto suena a ir preparando el terreno para una excusa para intervenir? Bueno, desde el gobierno de la Ciudad de México se prometió que habrá cero impunidad en este caso. La investigación está en curso. El crimen de este calibre propicia el terreno no solo para que se ponga en cuestión la estrategia de seguridad adoptada por las autoridades, sino también para que la Casa Blanca, ahora por la boca de nuestro amigo Marco Rubio, lo utilice para justificar sus pretensiones de llevar a cabo operaciones militares en suelo mexicano. Seguiremos pendientes de la investigación y desde aquí les mandamos nuestras condolencias y toda nuestra fuerza a los familiares y compañeros de Jimena Guzmán y José Muñoz. Gracias, compañera. La Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana identificaron tras las primeras investigaciones que fue una agresión directa, planeada, en la que participaron 4 personas quienes tenían experiencia en este tipo de ataques. Cuando menos participaron 4 personas. También las indagatorias han permitido identificar la participación de al menos 4 personas presuntamente relacionadas con el evento. El agresor material y 3 personas más que habrían apoyado en la logística y conducción de los vehículos. Quiero mencionar que, como en todos los casos, estamos enfocados de manera prioritaria en dar con los autores materiales y conforme avance la investigación iremos teniendo más claridad sobre el móvil y el contexto en el que se dio este lamentable